Hola a todos, bienvenidos otra vez al canal Cuando todo lo demás falla. Os habla el doctor Carlos Mascareñas Pérez Íñigo, oficial radioelectrónico de primera de la Marina Mercante, doctor en radioelectrónica naval y durante 31 años profesor de ingeniería radioelectrónica en la Universidad de Cádiz. Hoy vamos a hablar de los filtros de banda lateral única o single sideband y la frecuencia asignada. Creo que en el último vídeo de qué es la frecuencia asignada no quedó claro cómo se producía y cuál era la gran problemática para no salirnos de nuestro canal, y vamos a intentarlo explicar hoy desde un punto de vista completamente técnico. Tenemos aquí un diagrama de bloques de un transmisor de radio, normalmente en onda corta, que son los que trabajan en banda lateral única, aunque también en servicio de aficionados se puede trabajar en banda lateral única en cualquiera de sus bandas de aficionado. Y lo que vamos a ver es lo siguiente. Tenemos una entrada de audio, normalmente va a ser la voz, también puede ser un tono, ¿vale? Va a pasar por un filtro y un amplificador y nos vamos a ir a un modulador balanceado. ¿Para qué un modulador balanceado? Porque no produce portadora o se puede reducir la portadora grandemente. Nuestra idea es trabajar en banda lateral única, no en doble banda lateral con portadora completa, ¿vale? Ni doble banda lateral con portadora suprimida, sino en banda lateral única con portadora suprimida, que es lo que se llama J3E en el servicio, en cualquier servicio de radiocomunicaciones, en el reglamento de radiocomunicaciones de la UIT. Lo que vamos a hacer en el modulador balanceado es modular una portadora que nos viene desde un oscilador y provocar una... si está balanceado no existirá la portadora y tendremos doble banda lateral, una banda lateral superior por encima de la portadora y una banda lateral inferior por debajo de la portadora, y simétrica exactamente a la superior, teniendo como eje de simetría la portadora. Cuando nosotros apliquemos el filtro de banda lateral única, que puede ser para dejar pasar la banda lateral única superior o para dejar pasar la banda lateral única inferior, entonces tendremos una banda lateral única pasado el filtro, que luego mezclaremos con la frecuencia proveniente de otro oscilador local en un mezclador, y a su salida podremos filtrar y amplificar y filtrar, o filtrar, amplificar y filtrar para poder transmitir, ¿vale? Bien, recordemos una serie de conceptos. En el mezclador se suma o se restan frecuencias. Se suman o se restan frecuencias. En el modulador se multiplican frecuencias. No es lo mismo. Pueden parecerlo desde el punto de vista electrónico, pero no son iguales. Tanto en el modulador como en el mezclador se van a producir armónicos y por eso va a hacer falta filtros, en este caso el de BLU, que también va a filtrar los armónicos, y filtros en los amplificadores antes, después o antes y después para poder transmitir solo la frecuencia que nos han, o el canal que nos han asignado. Cuando aquí hablamos del mezclador, no va a ser un solo mezclador, van a ser varios mezcladores por lo general. Y este oscilador van a ser varios osciladores puestos en serie con mezcladores en serie, ¿vale? Bien, seguimos. ¿Cómo podemos conseguir la banda lateral única? Pues la banda lateral única tenemos dos modos hardware de hacerlo, aparte del DSP y aparte del SDR. Pero si vamos a hardware, podemos hacerlo de dos maneras. Uno, al modulador le llega una señal desde el oscilador de portadora y la frecuencia del oscilador de portadora puede cambiar. Tiene dos cristales de cuarzo, uno para USB
y el otro para LSB. Entonces, la doble banda lateral cambia de frecuencia de portadora según elijamos el de USB o el de LSB. De tal manera que la banda lateral que queramos dejar coincida con el filtro de banda lateral única y luego sea mezclada esa salida y se vaya al amplificador lineal y al espacio, ¿vale? Es decir, un único oscilador de portadora con dos cristales de cuarzo y un único filtro y solo uno. El segundo caso es el contrario. Tenemos nuestro oscilador de portadora, pero nada más que tiene un cristal de cuarzo. Y lo que nos va a provocar es que la doble banda lateral haya que filtrarla con el fin de tener una única banda lateral mediante dos filtros. Como ven ustedes aquí hay un conmutador que lo que hace es conmutar el filtro de entrada y el filtro de USB o el filtro de LSB. Tanto las entradas como las salidas. Y lo que sale ya como banda lateral única se mezcla y se transmite hacia el espacio. Entonces son dos métodos. Utilizar dos cristales de cuarzo o más y un filtro, o utilizar un cristal de cuarzo y dos filtros o más. Bien, quiero llamar su atención sobre este equipo de radio de 1980, el cual dispongo, que es el Kenwood TS520 Sierra Echo y que no dispone de AM. Los modos de emisión los tenemos aquí. Tenemos sintonía, que es simplemente una portadora, telegrafía, o Charlie Whiskey, USB, banda lateral superior, y LSB, banda lateral inferior. Pero no tiene ni AM ni FM. Pues vamos a ver cómo está construido. Aquí tenemos el diagrama de bloques de dicho transceptor y lo primero que vemos es una entrada de audio, ¿vale?, por el micrófono, un oscilador de portadora que se va hacia un modulador, luego baja hacia un único filtro. Este filtro que tenemos aquí es el filtro de telegrafía estrecho, y luego pasa por un mezclador, un filtro, un mezclador, un amplificador, la red de acoplamiento y al transmisor. O sea, perdón, al transmisor, a la antena. Lo vamos a ver más grande. Entonces, bien, simplificando el diagrama anterior, nosotros tenemos por un lado una señal de audio de 0 a 3 kHz, la voz normalmente, que atraviesa un grupo de amplificadores de audio con ancho de banda de 3 kHz y llega a un modulador balanceado. Además tenemos el oscilador de portadora que tiene 3 cristales de cuarzo. La frecuencia de esos 3 cristales de cuarzo son 3393,5 para transmitir en el modo LSB, 3396,5 para transmitir en el modo USB y 3394,3 para transmitir en telegrafía Morse. De la telegrafía Morse nos vamos a olvidar y lo que tenemos que ver es cómo están situados en frecuencia esos cristales de cuarzo para USB y para LSB, ¿vale? Bien, tenemos un conmutador que nos va a permitir conmutar cualquiera de los 3 cristales según el modo de emisión que queramos hablar, y pasando el oscilador y el amplificador buffer o buffer nos vamos a ir al modulador balanceado. Cuando modulemos con el modulador balanceado nos va a pasar lo siguiente. En este caso estamos trabajando en USB, ¿vale?
tenemos el cristal de USB activado. Y nos va a provocar dos bandas laterales, una banda lateral superior y una banda lateral inferior. La upper sideband y la lower sideband. Si trabajamos con el cristal de LSB, que es 3393,5, lo tenemos aquí abajo a la izquierda, ¿vale? Pues nos va a provocar dos bandas laterales, una banda lateral inferior y una banda lateral superior. Bien. ¿Qué hay de diferencia? Pues de diferencia hay la frecuencia de la portadora, la frecuencia del carrier, la portadora que estamos usando, el cristal de cuarzo. Bien, ¿qué le pasa al filtro al cual llegamos ahora por aquí? Pues lo que le pasa es que ese filtro está centrado en 3395 kHz y tiene un ancho de banda de 3 kHz. Ese ancho de banda está legislado que sea de 3 kHz por el reglamento de radiocomunicaciones. Entonces empieza en 3393,5 y termina en 3396,5. Es decir, donde estarían las portadoras de USB y LSB, pero no llega a ellas. Sabemos que por un modulador balanceado no debe tener portadora o debe reducirse muchísimo. Si encima no llega a ellas, mejor, porque entonces ya las suprime del todo. Entonces, tenemos un único cristal de cuarzo. Y ese único cristal de cuarzo, como ven ustedes aquí abajo, está centrado en 3395, lo que les he dicho yo antes. ¿Qué es lo que nos pasa? Pues nos pasa lo siguiente, y vámonos para arriba. Si está centrado en 3395, cuando yo tomo la portadora de USB, que es 3396,5, el filtro me deja pasar solo y exclusivamente la banda lateral inferior. Estando en USB, me deja pasar la LSB y se carga la USB. Es decir, se carga donde yo quiero transmitir. ¿Por qué? Porque el diseñador lo ha hecho así. Lo mismo me pasa cuando estoy en 3393,5, que es la frecuencia de la LSB, 3393,5. Esa es mi portadora, mi cristal de cuarzo. ¿Qué hace mi filtro? ¿Qué hace el filtro de 3395? Pues se carga la banda lateral inferior y me deja pasar solo la superior, la upper sideband. Le pasa exactamente lo mismo. Aunque yo el modo de emisión quiero hacer que sea USB, el filtro de cristal me deja pasar la LSB. Perdón, la LSB cuando estoy en USB, y cuando yo quiero transmitir en LSB me deja pasar la USB. ¿Por qué? Lo vemos a continuación. Aquí ya tenemos filtrada la señal, y esa señal filtrada entra sumando en un mezclador con un oscilador variable que empieza en 5,3 MHz y acaba en 5,9 MHz. Bien, va a tener un filtro de paso a banda, cuyo banda de paso va a ir de 8.895 a 8.295. ¿Vale? Y lo que salga, en vez de entrar sumando en el siguiente mezclador, va a entrar restando. Entra restando y justo en este mezclador y en esta resta es cuando se invierten las bandas laterales, el espectro de la banda lateral. Es decir, que es cuando nosotros hemos dicho que queremos trabajar en USB y la LSB, vamos a ver cómo puedo pintarla yo por acá, aquí. La LSB que había yo provocado se me convierte en USB. ¿Por qué? Porque le he cambiado el signo. ¿Y qué le pasa cuando yo le digo que quiero trabajar
en LSB? Pues lo que le pasa es que como entra restando, la USB que había generado pasa a ser LSB, ¿vale? Entonces, ahí tenemos una inversión del espectro modulado y ya estamos transmitiendo en el modo de emisión que nosotros queremos. A partir de aquí ya no hay inversiones y se nos van al espacio por la antena. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro? Lo que tenemos que tener claro es que, si se fijan en este dibujo que tenemos abajo a la derecha, el filtro tiene una frecuencia fija, tiene un ancho de banda de 3 kHz y tanto la USB como la LSB, cuando se modula, se mantiene dentro de ese ancho de banda. Esto es fundamental entenderlo. Son simétricas la USB y la LSB con respecto a la frecuencia central del filtro. Podemos decir que la frecuencia central del filtro nos da la frecuencia asignada. Bueno, si no nos la da, por lo menos la condiciona. ¿Por qué? Porque no hay frecuencia de portadora. Aquí estamos trabajando con banda lateral única, portadora suprimida, desde que pasamos el filtro, ¿vale? El esquema que tenemos es un oscilador formado por un transistor y 3 cristales de cuarzo que se seleccionan a partir de estas tomas, dejándolas pasar y haciendo que los diodos dejen pasar o no, ¿vale? Y un amplificador buffer para luego la salida llevárnosla hacia el modulador o otro amplificador si fuera necesario. Seguimos diciendo que los canales, los cristales de oscilación son estas de aquí, ¿vale? Bien, ahora vamos al otro caso, que es el caso en el que tenemos dos filtros de banda lateral única y un único oscilador. El modulador es un modulador doblemente balanceado, igual que antes, y lo que nos va a pasar es que nos provoca si es balanceado no debería aparecer esta portadora, pero bueno, vamos a suponer que no lo sea, aparecería la portadora, pero si es balanceado nos provoca una banda lateral superior y una banda lateral inferior. Las formas de las bandas laterales las tienen ustedes en el capítulo de cuál es la frecuencia, qué es la frecuencia asignada. Entonces, lo que nos produce el modulador aquí, antes de pasar el filtro, es una portadora, que se supone que está suprimida, o debería estar, una banda lateral superior y una banda lateral inferior. Pero sigo diciendo, tenemos una única frecuencia de oscilación. Nada más que un cristal de cuarzo y está provocando las dos bandas laterales con el mismo cristal de cuarzo. En este caso, si lo que queremos es obtener la banda lateral única, pues tendremos que hacer lo siguiente, tener dos cristales de cuarzo que tengan esta forma de onda, más o menos. En este caso, según el libro, son 5 kHz, pero bueno, a mí me da igual. Vamos a hablar que sean 3 kHz, que es lo que se usa en bandas comerciales y de aficionado. Y el de banda lateral superior nos va a dejar pasar la banda lateral superior y el de la banda lateral inferior nos va a dejar pasar la emisión en banda lateral inferior, ¿vale? Son dos cristales que van a estar muy cerca unos de otros, tanto como ¿cuánto? Como 3 kilociclos de la frecuencia central de uno a la frecuencia central de otro, 3 kilociclos, ¿vale? Bien, aquí tenemos en el libro de profesores.fcr.utn.edu.ar, que está muy bien, se lo aconsejo, hablando sobre los filtros de cristal. Esta gente no sé por qué lo pinta al revés, como lo pinto yo, lo que es la banda base.
bueno, han puesto la banda base de esta forma, pues la están manteniendo, ¿no? Pero realmente la banda base normalizada es al revés, tal como la estoy pintando yo, por lo menos para las personas. Otra cosa es que se lo inventen. Entonces, como estaba diciendo, los requisitos del filtro de paso banda es dejar pasar los 3 kHz, aunque aquí nos estén poniendo 5. Es decir, solo la banda lateral superior que queremos y lo que es el ancho de banda necesario, no más. Con el fin de tener el ancho de banda ocupado lo más reducido que sea posible. Bien, aquí hay una pega y es cuando yo tengo doble banda lateral sin portadora o con portadora, me sigue dando igual, hay una frecuencia de portadora. Esta frecuencia de portadora es la que suele aparecer en los displays de los transceptores de marinos por ley y de radioaficionado. En el caso de los transceptores marinos no hay problema porque por ley en fonía lo que aparece en el display es la frecuencia de portadora, aunque no exista. Pero los de radioaficionados sí, porque depende si tienen AM o no y cuántos filtros tiene, si tiene uno o si tiene dos o más, ¿vale? En el caso de que tenga dos o más, que es nuestro caso en este momento, y un solo oscilador, la frecuencia de portadora es la frecuencia del oscilador. Y ahora tenemos un filtro que nos filtra y nos deja pasar la USB. ¿Y qué pasa? Pues que ese filtro tiene su propia frecuencia asignada. Esta frecuencia asignada es distinta de la frecuencia de la portadora. Está a 1,5 kHz hacia arriba de la frecuencia de portadora. Cuando filtramos en LSB nos pasa lo contrario. Ahora la frecuencia asignada de la LSB se encuentra a menos 1,5 kHz de la frecuencia de portadora. Es decir, que si en nuestro equipo de radioaficionado ponemos la frecuencia de portadora, no transmitimos en la frecuencia de portadora. Estamos transmitiendo en la frecuencia, o sea, en el canal cuya frecuencia asignada está 1,5 kilociclos por arriba. Y ahí es donde viene el error. Hay que saber lo que nos dice telecomunicaciones, que es nuestra frecuencia asignada, que es la frecuencia central del canal de la emisión, y qué es lo que tenemos que poner en el display de nuestra estación. ¿Vale? Bien, vamos a ver ahora la comparación de los dos. En el primer caso es el Kenwood TS520S, que como decía tiene un único filtro que he pintado de amarillo. Y para generar la USB hay que utilizar la LSB y para generar la LSB hay que utilizar la USB, ¿vale? Fijémonos que cuando nosotros cuando modula, la frecuencia central va a ser la frecuencia central de la emisión, 3395, la del filtro, la del único filtro que tiene para USB y para LSB. Con lo cual, el filtro está pintado en amarillo y nos deja pasar ambas modulaciones en LSB y en USB. Fijémonos que el cristal de cuarzo de USB nos deja pasar la LSB, que el cristal de cuarzo de LSB nos deja pasar la USB, que luego serán invertidas cuando entremos en el segundo mezclador restando. Vamos a poner un ejemplo. A mí me dicen, lo que ves en el display es la frecuencia asignada. Pues entonces no hay ningún problema. Yo pongo 7100 kHz y me da igual transmitir en USB que en LSB. Ya estoy radiando por la antena, ya estoy radiando por la antena, ha habido inversión. Fíjense que aquí está rojo, la LSB
Aquí está rojo, ya se ha convertido en LSB, y la USB, que es azul, antes estaba al revés. Entonces, la frecuencia asignada para USB y LSB es la misma. Yo no tengo desplazamiento de frecuencia de uno a otro. Lo único que me pasa es que el cristal de cuarzo mío me generaría aquí una portadora, en el caso de la USB, que es más baja que la frecuencia central y más baja que la frecuencia que me generaría la LSB, o sea, el cristal de cuarzo de la LSB. Cuando yo ponga el cristal de cuarzo de la LSB, aquí debería aparecer una portadora, pero como está suprimida no aparece. Y estoy radiando siempre dentro de mi cristal. Ahora, si nos vamos a un único cristal de cuarzo para modulación y yo lo que tengo que hacer es utilizar un filtro o utilizar otro filtro, lo que tengo que ver es dónde está mi frecuencia asignada, mi frecuencia central de ese filtro o mi frecuencia central de este filtro, que estarán 3 kHz desplazados uno del otro. Cuando yo vaya a transmitir, me va a pasar lo siguiente, que en el display me va a aparecer la frecuencia de portadora, pero esa no es mi frecuencia asignada. La frecuencia asignada será la frecuencia asignada a la USB, ojo al centro del filtro, o la frecuencia de portadora, perdón, la frecuencia asignada a la LSB, que es esta de acá. Es decir, que para yo transmitir en 7101.5, tengo que poner mi portadora en 7100. Pero para transmitir aquí en 7100, mi frecuencia de portadora, para que sea 7100 la frecuencia central de mi emisión, que es la que me han asignado, mi frecuencia de portadora tiene que estar en 7098,5. 0,98,5. Es decir, 1,5 kilociclos más abajo. Tengo que bajar la portadora y entonces la frecuencia me sube. Y es lo mismo que decir que si la frecuencia asignada a mí en LSB fuera 7100, ¿qué es lo que me pasa? Pues que yo tengo que subir la portadora 1,5 kilociclos para poder transmitir aquí. Si no, no transmito ahí. Transmitiría en 7098,5 cuando mi frecuencia asignada es 7100. Yo entiendo que esto es difícil de entender. Difícil de entender porque cada vez los exámenes de radioaficionados son más sencillos y se enseña menos y se exige menos. Entonces, no se exige saber el diagrama de bloques de un equipo de radio, cosa que sí se exige en la ingeniería radioelectrónica. Y todo esto del filtrado, la frecuencia asignada y la frecuencia de portadora es tremendamente complejo de entender si no se tira de papel y lápiz, si empieza uno con un ejemplo a hacer matemáticas, a ver cómo genero yo la banda lateral única y a mirarte el diagrama de bloques con dos mezcladores, no con uno, con dos. Uno que entren sumando y otro que entren restando, ¿vale? Bien. Espero que con esto quede claro que la frecuencia de uso que no existe, ¿qué frecuencia usas? No existe. Tú transmites en una banda de frecuencias, en un canal. Y ese canal está definido por dos cosas, por su frecuencia de portadora y su frecuencia asignada. Si tiene portadora, la frecuencia de portadora y la asignada es la misma, pero si no tiene portadora y es banda lateral única,
La frecuencia asignada no es la de la frecuencia de portadora, con lo cual mucho ojo cuando vayas a poner algo en el display. Antes mírate cómo funciona tu aparato. Ser radioaficionado no es solo coger o radiooperador el micrófono, poner una frecuencia y hablar. Radiooperador, sí, del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima, eso da igual. Coges el micrófono y hablas. Pero ser radioaficionado también es saber con qué aparato estás usando. ¿Qué tipo de aparato usas y qué circuitos usas y cómo funcionan los filtros? Lo mismo que ser oficial radioelectrónico o ingeniero radioelectrónico, es obligatorio que entiendas esto y se te examina de eso para demostrar que lo sabes, ¿vale? Bien, muchas gracias por su atención. Espero que no haber sido muy pesado, que lo hayan entendido. Tienen nuestros vídeos tanto en el canal de YouTube de Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales como el de Cuando todo demás falla, y además también pueden encontrarlos en la página web Cuando todo lo demás falla, webnode.es. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por darle me gusta, muchas gracias por suscribirse y bueno, somos pocos porque suscriptores en esta comunidad porque son muy técnicas las cosas de las que estamos hablando, pero espero enseñarles lo mejor posible. Un abrazo y hasta la próxima. Les habló Carlos Mascareñas Pérez.